Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a Los Defensores, su programa premium del Canal del Sol de los fines de semana. Muchos temas, muchas informaciones, pero creo que el principal tema que todavía está sobre la palestra pública fue el tema del proceso de las elecciones pasadas. La gente ha ido prácticamente desarrollando muchas teorías al respecto, el triunfo arrollador de Luis Abinader, cómo quedó la fuerza del pueblo, el posicionamiento del PLD, gente que ya han comenzado a hacer proyecciones futuras, en fin, toda una red de opinión con relación al tema de las elecciones como tal. Miren, otros temas que no dejan de preocupar a la ciudadanía, señores, es el tema de las lluvias en Santo Domingo. Fue anunciada una vaguada miércoles, jueves y viernes, y esto ha sido todo un desastre. La única alternativa o la principal alternativa que ha desarrollado el gobierno o las autoridades es cerrar prácticamente la ciudad de Santo Domingo completa. Vamos a buscar soluciones de por Dios. Vamos a dejar el sobresalto, vamos a dejar la incertidumbre. No pueden caer 2 gotas de agua en Santo Domingo, en Santiago, en La Vega, que las principales ciudades de Santo Domingo del país no se conviertan en todo un desastre. Otro tema preocupante para los dominicanos son los accidentes de tránsito. Mucha teoría, mucho bla, 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 mucha gente juntándose a comer queso, a beber vino, a comer uvas, y al final no hay ningún resultado que le pueda llevar paz y sosiego a la ciudadanía. Estaré analizando con ustedes este y otros temas. Y también sostendré un interesantísimo conversatorio con el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Es un joven politólogo, conocedor a profundidad de los temas internacionales, también maneja los temas políticos del país, y con él haré un abordaje básicamente sobre las elecciones. Yo hablaré menos en este primer tramo, menos de las elecciones, para conversar obviamente con Juan de Dios sobre los resultados de las elecciones, el tema de la abstención y demás temas relacionados. Me voy a enfocar más porque me preocupa el tema de las lluvias, el tema de los accidentes de tránsito y el bendito tema de los apagones. Han vuelto y se han convertido en un dolor de cabeza para los dominicanos. Vamos a la pausa y retornamos en breve. La Cámara de Diputados continuó con el estudio del proyecto que modifica la ley número 491-06 de aviación civil con el propósito de dotar al país de una legislación moderna. La comisión especial que estudia dicha ley, que preside el diputado Napoleón López Rodríguez, contó con la presencia de Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y José Ernesto Marte Piantini, titular de la Junta de Aviación Civil, quien expresó que la iniciativa lo que persigue es regular la aviación civil en lo que tiene que ver con la seguridad nacional. También participaron Bernarda Franco, directora legal del Instituto Dominicano de la Aviación Civil, Nasir Antonio Yapor, director de la Asociación Dominicana de Aeropuertos, y Francisco Javier Díaz, presidente del Consejo de Capitanes, entre otros. Mientras que en el marco de las visitas guiadas que realiza la institución, Alfredo Pacheco recibió una delegación de ciudadanos quienes vivieron la experiencia de ser diputados por un día. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Miren, antes de la pausa, le hablaba sobre nuestro invitado y de los temas que pretendo abordar hoy. En estos minutos que me regala la administración de este prestigioso canal o planta televisora, no le voy a hablar sobre las elecciones, aunque es un tema que está sobre el tapete, porque lo quiero tratar a modo de conversatorio con Juan de Dios, que ya está sentado por ahí. Miren, no me quiero indignar, porque cuando hablo del tema de las lluvias, realmente eso me llena de indignación, porque yo he llegado a la conclusión como dominicano y como hacedor de opinión, que esto ha sido
lo que está aconteciendo con la lluvia en el país es un maldito descuido. Es un tema meramente administrativo. Es un tema de engaño a la ciudadanía. Pero no es un engaño a la ciudadanía ahora en el gobierno de Luis, porque tampoco podemos ser injustos. Es que el Estado dominicano, es que los gobernantes en República Dominicana, desde que prácticamente la ciudad creció a los niveles que se encuentran hoy y se hizo la división de la ciudad de Santo Domingo, nadie se ha preocupado por atender el drenaje pluvial. La excusa de los políticos, aunque no la digan públicamente, ¿ustedes saben cuál ha sido? Eso no genera votos. Lo dicen entre sus iguales. Es que no genera votos el tema del drenaje pluvial, porque eso no se ve. Eso no generaba votos. Quiero decirles, la gente hoy ha comenzado a interpretar el tema del drenaje pluvial como un descuido de las autoridades. Eso sí va a comenzar a generar votos. Y eso sí comenzará a crear tendencias. Y comenzará a quitar gobiernos locales y a incidir en las elecciones presidenciales de República Dominicana. Porque cuando un pobre infeliz que compró una cama, que compró un televisor, que compró una nevera, que compró un radio, que hizo un esfuerzo y compró una estufa, viene una inundación y le lleva lo poco que tiene, ¿sabe qué dice? Eso fue el gobierno que no hizo su trabajo a tiempo y le queda la indignación. No limpian. Digo que es un tema administrativo porque ya usted no ve que se limpian los 689 invernales que tiene el Distrito Nacional. Lluvia van y lluvia vienen, lluvia van y lluvia vienen. Y desde que el sol sale, nos olvidamos de todo como que si eso no pasó. Las autoridades solo se preocupan del tema de la lluvia en República Dominicana y del taponamiento que tiene el drenaje pluvial cuando el COE anuncia lluvia. Ahí usted lo ve activando los organismos de socorro. Desde que el sol brilla y resplandece, ya eso se borró. Resuelvan esa situación. Vamos a dejar de hacer promesas cada 4 años desde el Cabildo de Santo Domingo, porque todos sabemos que el tema del Cabildo no lo resuelve, del tema del drenaje no lo resuelve un ayuntamiento. Eso es un tema del Estado, de las autoridades, porque eso se lleva una inversión de aproximadamente 14,000 millones de pesos. ¿Y qué Cabildo maneja 14,000 millones de pesos para eso? De por Dios. La gente está hastiada. Las lluvias se han convertido en una maldición en Santo Domingo y en el país. La gente no quiere que llueva. Prefiere ahogarse de calor, prefiere ahogarse de polvo. Prefiere ahogarse del polvo del Sahara, que no dé conjuntivitis, que no dé fiebre, que no dé erupción, pero que por favor no llueva. Le imploramos a Dios para que no nos mande las lluvias. Le imploramos a la naturaleza para que no llueva porque se han convertido en una maldición, en un dolor de cabeza. La gente no sale desde que tiene la información de que van a caer 2 gotas de agua. Caramba, caramba. Yo espero que en este próximo cuatrenio el presidente de la República tome como prioridad el tema del drenaje pluvial. Eso debe avergonzarnos a nosotros. La cantidad de turistas que camina por la zona colonial, que camina por la Duarte con París, por el Mercado Modelo y por otra localidad del país, y cuando llueve, esos turistas usted ve que tienen que quedarse 4 y 5 horas haciendo esquina o parado en cualquier lugar. Porque vienen a disfrutar y lo que se encuentran es con un Venecia, pero debieron coger para Italia. Yo tengo un amigo español que me dijo, oye tío, para la próxima voy a coger para Venecia. ¿Cómo así? Claro, tu país es Venecia desde que caen 2 gotas de agua. Y a mí, en vez de yo reírme de eso, me llené de vergüenza. Pero para ustedes eso no es nada, para la clase política. Sigan jugándose con el turismo. Que el turismo es como la niebla. Va y viene. Y este país, prácticamente los últimos años, se ha sustentado en el turismo y en la remesa.
Y ustedes con esos dos rubros de la economía se le están jugando. El turismo va y viene. Y hoy puede estar aquí, pero mañana puede estar en Cancún. Y pasado en Curazao, en las islas, en esas islas. Porque el turismo es algo inestable que va a depender de la situación del país en un momento determinado. Y va a depender de la voluntad política de un país, de otro país. Porque dense cuenta ustedes que desde Estados Unidos emite una alerta, República Dominicana se está tornando violento, dejan de venir, se cae el turismo aquí. O Canadá, o Rusia, que recuerden que antes de la guerra con Ucrania, aquí venían miles de rusos al año, dejaron de venir por la guerra. Tomen ese ejemplo, tomen ese paradigma que el turismo va y viene. Es volátil, es inestable. Vamos a cuidarlo. Y retomando el tema inicial, crea usted o no, las inundaciones alejan el turismo, alejan las inversiones. Porque cuando alguien viene al país y dice, yo quiero alquilar ese restaurante, ¿sabe lo que le dice el que le está haciendo el lobby para que lo compre? Deja que llueva para que tú veas cómo es esa zona ahí. Ay, no, eso se llenó de agua, yo no quiero eso. Se alejó la inversión. Pero ustedes están conscientes de eso. Pero mi rol es decirlo, como comunicador. Ahora, ustedes sabrán si ustedes van a dejar de calabrar el país, si ustedes van a permitir que esto se convierta prácticamente en un lugar de dolor y de desgracia cada vez que llueva, ustedes elegirán el camino más correcto. Miren, en estos 2 o 3 minutos que nos quedan, yo les quiero hablar sobre el tema de los apagones energéticos. Uno pensó que esa vaina aquí había desaparecido. Pero lo que pasó hace 2 días en Santo Domingo Este es algo que por lo menos yo tenía años que no lo veía. Se te llevan la bendita luz a las 10 de la noche y te la traen a las 5 de la mañana. La hora que se supone que la gente lo toma para dormir, para descansar. Y tú escuchas a las autoridades hablando de que aquí la luz no se va. Un desastre el tema de la energía eléctrica. Y un aumento injustificado de la tarifa eléctrica, que hoy un infeliz paga 2,000 pesos de luz y el mes que viene está pagando 6 y 7. Y el presidente dice que se acabaron los apagones económicos. ¿Cómo que sea? ¿Y por qué la luz tiene que irse por 8 y por 10 horas de forma injustificada, sin avisarle a nadie, sin previo aviso? Yo digo que después de las elecciones los demonios se soltaron, lo tenían amarrado con soguita. Y se pasó las elecciones y el diablo salió para la calle, todo el mundazo. Apagones, delincuencia, todo en su totalidad. Santo Domingo Este se ha vuelto un desastre. Y yo digo que ojalá, en esa misma línea de pensamiento, ojalá y Dios no sea una desgracia para Santo Domingo Este. Ojalá y los municipios hayan elegido bien. Ya tiene un mes en esa posición y yo creo que un mes es más que suficiente para por lo menos recoger la basura. En los momentos más difíciles de Manuel Jiménez, usted no vea tanto descuido en esa zona. Pero dice un adagio que todo el que apareja su burro sabe para dónde va. Ya está nuestro invitado por ahí, Juan de Dios Gabriel, con él vamos a conversar sobre política local y temas internacionales. Vamos a la pausa y retornamos en breve con nuestro conversatorio de la semana.
La Cámara de Diputados continuó con el estudio del proyecto que modifica la ley número 491-06 de aviación civil con el propósito de dotar al país de una legislación moderna. La comisión especial que estudia dicha ley, que preside el diputado Napoleón López Rodríguez, contó con la presencia de Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y José Ernesto Marte Piantini, titular de la Junta de Aviación Civil, quien expresó que la iniciativa lo que persigue es regular la aviación civil en lo que tiene que ver con la seguridad nacional. También participaron Bernarda Franco, directora legal del Instituto Dominicano de la Aviación Civil, Nasir Antonio Yapor, director de la Asociación Dominicana de Aeropuertos, y Francisco Javier Díaz, presidente del Consejo de Capitanes, entre otros. Mientras que en el marco de las visitas guiadas que realiza la institución, Alfredo Pacheco recibió una delegación de ciudadanos quienes vivieron la experiencia de ser diputados por un día. Cámara de Diputados de la República Dominicana. De vuelta en Los Defensores, amigos y amigas, y tal y como le había comentado al principio del programa, esta tarde yo voy a conversar con un amigo, con un hermano de batalla, Juan de Dios Gabriel. Juan de Dios es un joven ingeniero químico, Juan de Dios es un experto en temas internacionales y es politólogo. Juan de Dios maneja muy bien los temas locales y con Juan de Dios voy a hablar básicamente sobre las elecciones que acaban de pasar, las elecciones presidenciales y congresuales, y si el tiempo nos da, pues hablaremos un poquito sobre los temas internacionales, básicamente sobre lo que acaba de acontecer en Irán, con la muerte del presidente iraní. Vamos a hablar un poquito sobre las elecciones de los Estados Unidos, que son en este año, en noviembre, y la situación de Haití. Vamos a tratar de hacer un recorrido por los temas internacionales, pero vamos a iniciar primero con los temas locales, las elecciones presidenciales y congresuales acá en República Dominicana. Juan de Dios, buenas tardes, hermano, bienvenido a los Defensores. Muy buenas tardes al país, muy buenas tardes a la sociedad dominicana. Un placer estar contigo, Valentín, un amigo de Mil Batallas en los medios de comunicaciones. Nosotros estamos compartiendo la visión del país y del mundo. Juan de Dios, me gustaría iniciar contigo hablando sobre las elecciones presidenciales y congresuales que acaban de pasar. Evaluando primero el rol de la Junta Central Electoral. Yo he dicho que esta ha sido, Juan de Dios, una de las elecciones, diría yo, más cívicas y más pacíficas que se han celebrado en la República Dominicana. Y yo valoro el trabajo de la Junta Central Electoral como un trabajo espectacular. ¿Qué opina del trabajo que hizo la Junta en este proceso pasado? De entrada, felicitar a la Junta Central Electoral, sobre todo por organizar un proceso cívico, transparente, equitativo y un proceso que fue diáfano, donde el pueblo dominicano acudió a votar de manera pacífica. Y felicitamos a la Junta porque montó un proceso muy bien organizado y garantizó todo lo que tiene que ver con la organización, con el árbitro del proceso electoral, tal como establece el artículo 212 de la Constitución. Yo felicito al presidente de la Junta, felicitamos al personal de la Junta, al Pleno, al director de elecciones, Mario Núñez, hicieron un gran trabajo. La democracia dominicana ganó el domingo 19 de mayo. ¿Cómo quedaron, Juan de Dios, realmente los resultados? 57, 28, 10, ya se terminó de tabular todos los datos, los votos de las elecciones. Bueno, ya terminó el escrutinio. Lo que se está dando ahora es el proceso de la revisión de las actas con los votos nulos, que hay algunos votos que son observados y obviamente esos votos hay que revisarlos. Se están revisando los votos nulos y creo que en el día de hoy la Junta terminará de revisar los votos observados, obviamente, y los votos nulos en su conjunto. Hay que resaltar de que los resultados en este proceso fueron PRM y aliados 57.4%, Fuerza del Pueblo y aliados 28.8% o 29%, y PLD y aliados, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, por primera vez en la historia democrática dominicana no aparece con un aliado, fue solo, sacó un 10.39%. ¿Cómo tú ponderas los resultados de cada partido de forma individual? ¿Qué opinas de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué resultado para ti obtuvo, si fue positivo? Y el del PLD.
Bueno, en primer lugar, hay un ganador del proceso electoral. No hay duda que el PRM ganó las elecciones. Y en comparación del proceso del 2020, el PRM no creció. Porque el PRM sacó de los 52.52% que obtuvo el presidente en el 2020, sacó un 48.4%. Ahora sacó el mismo 48.4%. Es decir, que se quedó estático ahí. Correcto, el PRM no creció como partido. Ahora, la Fuerza del Pueblo es el partido que más creció en ese proceso electoral. Creció más de, la MAVE sacó un 8%, entonces sacó ahora un 28%, estamos diciendo multiplicado por 3, la Fuerza del Pueblo sacaría 3 veces lo que sacó en el 2020, el partido que tuvo el mayor crecimiento con relación a 4 años. El PLD sacó un 37 en el 2020, ahora acaba de sacar 10.39%, eso significa que perdió 27 puntos. Esos 27 puntos, es decir, tuvo una disminución de 3 veces lo que sacó en el 2020. Obviamente el gran perdedor de este proceso electoral ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. Pero a gran escala. A gran escala, que por primera vez en la historia política dominicana, desde el 1986 hasta el 2024, el PLD no tiene un senador en el Congreso, por primera vez. Eso es delicado, Juan de Dios. Para mí, socializando un poco este tema contigo, yo creo que el PLD se enfrenta ahora a uno de sus grandes desafíos, que es el desafío de sobrevivir. Creo que el PLD tiene muy buenos jóvenes, como es el caso del hijo de Felucho Jiménez, Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, el mismo Abel, que es muy joven. Abel tiene 52 años, 51 años. Ahí está José Dante. Ahí está José Dante. Está Yuri Enrique. Hay muchos jóvenes valiosos. Ahí está Pujol. Ahí está Pujol. Sí. Pero yo creo que se hace necesario, se hace indefectible. Una profilaxis. Una profilaxis, una renovación. Correcto. Y que los más viejos en ese partido entiendan que ese partido necesita una inyección de sangre nueva. Bueno, en la campaña hay que decir que hay personas que no se sintieron. No se sintió Domínguez Brito, no se sintió Temito Premontá, no se sintió Jaime David, participó, pero Margarita no fue activa en la campaña. No votó, Juan, que es diferente. Eso es lo peor de este proceso. Y también este señor que fue ministro de Turismo, Javier. Francisco Javier García. Esas personas no se sintieron que son activos y dirigentes de mucho peso. Pero tú sabes que hay alguien también, Juan, que me llamó la atención y no participó en ese proceso, que es un señor que yo te lo puedo decir porque yo lo he visto en campaña, que es Lidio Cadet. Sí. ¿Dónde estuvo Lidia Cadet? ¿Dónde estuvo Alejandrina Germán? Sí. ¿Dónde estuvo Simón Lizardo? Sí. ¿Tú entiendes? Que aunque tuvieron algunas situaciones que fueron acusados, pero podían participar en política. Correcto. El mismo caso del mismo Euclides. Euclides no se vio nunca dando ningún tipo de declaración. Así es. Entonces, cuando tú analizas el tema del PLD en su justa dimensión, se hace necesario que el PLD entre en un proceso profundo de revisión. De reflexión exhaustiva o de lo contrario. El único camino es la extinción. Bueno, yo creo que si el PLD en estos 4 años que quedan de gobierno, es decir, dentro de 6 meses, dentro de 7 meses, si no inicia un proceso realmente de revisar sus bases electorales, van a tener algún tipo de problema. Juan de Dios, algo que llamó mucho la atención, que tú y yo lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, del pueblo fue la abstención, el alto nivel de abstención, que quedó aproximadamente un 44%. ¿A qué tú le atribuyes esa alta abstención? Bueno, últimamente el grado de desafección de la política dominicana ha venido aumentando, ha venido creciendo. Por eso que yo creo que hay que hacer un proceso de estudio. Los partidos políticos deben preguntarse por qué la gente lo está impugnando, por qué la gente no vota, no sale a votar por uno de los partidos tradicionales. Yo pienso que hay diferentes factores. La juventud no le interesa por la política. Aquellos que participaban no participan porque ya no hay esperanza. Segundo, no hay respuesta a los principales problemas de la sociedad, que son los problemas principales que siempre hemos tenido en el país. ¿Por qué la juventud no participa? Porque tú tienes casi 1 millón de jóvenes que no estudian, que no trabajan y que no están haciendo nada y que no ven que los políticos son una solución para su problema. Entonces, si tú no le creas empleo, tú no le das una buena educación y después que ese joven termina la universidad no tiene una oportunidad, ¿por qué va a creer en un político? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Ahora, el grado de desafección, ¿por qué está aumentando? ¿Por qué la gente no quiere creer en nosotros? Porque cada 4 años venimos con la misma promesa.
Decimos que vamos a resolver el problema del agua, pero todavía no tenemos agua. Decimos que vamos a resolver el problema de la electricidad, pero cada año botamos más de 1.500 millones de dólares en el sector eléctrico. Pero decimos que vamos a garantizar el empleo, pero los jóvenes buscan empleo, no consiguen empleo. Decimos que vamos a resolver el problema de la seguridad ciudadana, por decir algo. La seguridad ciudadana, que es uno de los principales problemas que tenemos, los atracos, los asaltos, la gente no se siente seguro en los barrios. Es el problema que el país tiene que enfrentar. ¿Y quiénes son los que tienen que resolver esos problemas? Son los políticos, no son los fantasmas. Entonces, si usted como político no le da esa solución a un pueblo, ¿por qué el pueblo tiene que salir a votar? ¿Cómo andan los niveles de abstención en América Latina, Juan de Dios? ¿Cuáles son los países donde más se vota, donde menos se vota? ¿Cómo anda eso? Mira, el problema de la abstención de la República Dominicana para llegar a América Latina, nosotros la última vez que tuvimos una participación récord fue en el año 1994. La participación rondó el 87.91%, es decir, un 88%. Es decir, hubo una abstención de un 12%. De ahí, todos los procesos electorales, la abstención vino creciendo. En 1996, la abstención creció un 22%. En 1998, la abstención creció un 23%. En 2000, la abstención creció un 22%. En 2004, la abstención creció un 23%. En 2008, la abstención creció un 27%. En el 2012, la abstención creció un 29%. En el 2016 la abstención creció un 31%. En el 2020 la abstención creció un 44%. Obviamente hay razones, porque tuvimos una pandemia, una horripilante plaga, invadió la humanidad. Obviamente la COVID-19 la gente era difícil sacarlo a la calle. Pero hoy 2024, con un sol radiante, con un país funcionando normal, sin ningún tipo de crisis, el pueblo no optó a las urnas, ir a las urnas. ¿Pero por qué razón? Es el estudio que tienen que hacer todos los partidos, el que ganó, el que perdió y el que no ganó. ¿Por qué el pueblo no está rechazando a los políticos? De manera que, entrando en América Latina, los países en América Latina donde la participación llega 90, 92, 88, obviamente porque tienen el voto obligatorio. Tú bien sabes que tú y yo hemos propuesto el voto obligatorio en la República Dominicana, que eso va a disminuir el nivel de compra de cédula, el nivel del clientelismo y también de la abstención. Ahora, en la participación más alta en el país donde no tiene el voto obligatorio eran dos países, eran Panamá y República Dominicana. Vamos a la hemos pausa. Hemos perdido ese número. Sí, Panamá lo tiene, porque hace 2 semanas que Panamá tuvo un proceso electoral, votó el 73% sin que tuviera voto obligatorio. Para seguir en esa misma línea de pensamiento, que a la gente le interesan mucho estos temas internacionales, cuando tú lo aterrizas en República Dominicana, vamos a la pausa y retornamos en breve en Los Defensores. La Cámara de Diputados continuó con el estudio del proyecto que modifica la ley número 491-06 de aviación civil con el propósito de dotar al país de una legislación moderna. La comisión especial que estudia dicha ley, que preside el diputado Napoleón López Rodríguez, contó con la presencia de Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y José Ernesto Marte Piantini, titular de la Junta de Aviación Civil, quien expresó que la iniciativa lo que persigue es regular la aviación civil en lo que tiene que ver con la seguridad nacional. También participaron Bernarda Franco, directora legal del Instituto Dominicano de la Aviación Civil, Nasir Antonio Yapor, director de la Asociación Dominicana de Aeropuertos, y Francisco Javier Díaz, presidente del Consejo de Capitanes, entre otros. Mientras que en el marco de las visitas guiadas que realiza la institución, Alfredo Pacheco recibió una delegación de ciudadanos quienes vivieron la experiencia de ser diputados por un día. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos conversando con el ingeniero Juan de Dios Gabriel, un internacionalista, un joven ingeniero químico, es politólogo, pero más que todo es un conocedor a carta cabal de los temas políticos, sociales en República Dominicana,
porque se ha dedicado a estudiar los fenómenos históricos del país y el comportamiento de las elecciones en cada etapa que nos ha tocado vivir. Juan de Dios, antes de la pausa, tú hablabas sobre el tema de la abstención. Yo te pregunté, me gustaría que tú retomes ese tema nueva vez. Si tienes alguna otra precisión, pues la haces. Tú hablabas de las abstenciones más altas en los procesos electorales en América Latina. Me gustaría que sigan esa misma línea. Sí, yo decía que recientemente hubo un proceso electoral en Panamá. Panamá es el país que no tiene el voto obligatorio, donde hay más participación. Es decir, la participación en el pasado proceso electoral fue de un 76%, es decir, una abstención de un 24%. Eso es válido. República Dominicana y Panamá eran los dos países con la mayor participación en los países donde no está el voto obligatorio. Ahora, en los otros países, especialmente en América del Sur, la mayoría de los países tienen el voto obligatorio. Hablamos de Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia. Esos son países que tienen el voto obligatorio. ¿Qué sucede? ¿Y de cuánto es la abstención ahí? ¿5, 4%? No, la abstención, por ejemplo, en Uruguay, la abstención ronda entre un 6 y un 7%. Vota el 93%. El 93 y 94%. En Bolivia, vota entre el 95 y el 96%. En el caso de Brasil, la participación llega a un 88, a un 89%. La abstención entre un 11 y un 12%. Obviamente, Brasil es un país inmensamente grande. Brasil es un país de casi 9 millones de kilómetros cuadrados, 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Y el último proceso electoral fue en el 2022, cuando le ganó Lula a Bolsonaro. Y ahí Brasil es un país de 212 millones de habitantes, pero tiene 156 millones de electores. Es decir, una participación de un 88%, es una participación bastante alta. El país de América Latina que tiene el voto obligatorio, que tiene mayor abstención, es Argentina. Argentina está cruzando una curva de ser uno de los países con mayor participación electoral a ser uno de los países con mayor abstención. También con el grado de desafección y el problema de la inflación, que la inflación eso es algo normal en Argentina. En todos los gobiernos ha generado hiperinflación, como el caso de Menem, el caso del gobierno de la Rúa y finalmente el gobierno que acaba de cambiar de Fernández, de Alberto Fernández, que terminó con una inflación de un 85%. Y obviamente eso le quita la esperanza a los argentinos, entonces no van a las urnas, deciden no ir a las urnas. Pero la participación fue de entre un 77 y un 75%. Pero lo normal en Argentina es entre un 77 y un 78%. Está también el Perú, que vota entre un 88 y un 90%. Eso es aceptable. Pero el problema de la República Dominicana, que nosotros entendemos que el voto obligatorio debe ser, porque no podemos llegar... Yo comparto contigo esa reflexión. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Y hoy, si usted no votó, le sale una sanción penable. Si usted no votó, Juan de Dios, usted mañana no puede ir a sacar un pasaporte. Un pasaporte. O un acta de nacimiento. Un acta de nacimiento. Correcto. Usted no puede ir mañana a solicitar empleo. O a renovar tu licencia. Por ejemplo. Todo eso son opciones. Porque no podemos llegar al nivel de abstención que tiene Estados Unidos. Porque Estados Unidos la abstención ronda entre un 48 y un 50%. Permanentemente. Permanentemente. Pero eso es lo normal de los Estados Unidos. Pero no es lo normal de nuestro país. Ese significa que hay un grado de desafección política. Entonces, Juan de Dios, viendo esa parte que tú has citado del año 1994 para acá, sí, podemos decir que esta ha sido analizado de forma individual las elecciones con la abstención más alta. Correcto. De los últimos 30 o 35 años. Totalmente de acuerdo. ¿Tú sabes por qué? Porque en el 2020 teníamos razones. Correcto. Teníamos el COVID. Sí. Ahora no hubo COVID, un sol radiante, como tú dices, un país con toda su estabilidad y que tenga una abstención de un 44%, eso es exagerado. Correcto. Eso es digno de estudio para los sociólogos, los filósofos, los antropólogos y los cientistas sociales. Aquí hay que hacer una reflexión profunda de qué necesita el pueblo dominicano. O de lo contrario, le estamos abriendo el camino para un outsider. Mira, tú sabes que yo creo que si los partidos políticos no deciden hacerse una autorrevisión, yo creo, Juan de Dios, que la Junta Central Electoral debe tomar la iniciativa de ver por lo menos qué pasó con esas personas que no votaron. Que se haga como una especie de selección, no todo, porque estamos hablando de que aproximadamente
3 millones y pico de Una gente. especie de sondeo Una especie de sondeo que tú digas, y determinar ahí qué de pasó. ese 44%, yo voy a hacer un sondeo de un 16, un 14% de por qué la gente no votó. Y ahí donde tú sacas un informe. Y tú tienes un informe de qué pasó. No soltar eso, no dejarle eso como al aire, como que no importa, porque si decimos que no vamos a hacer ningún tipo de estudio, ningún tipo de expertise con eso, le estamos diciendo a la sociedad dominicana que eso no importa. Así es. Que la gente puede dejar de ir a las urnas y no tiene ningún tipo de consecuencia y hagan lo que ustedes quieran. Entonces, si nosotros seguimos con ese comportamiento y la clase política, tal y como tú citas, sigue con su indiferencia, pues nosotros entonces vamos a sobrepasar todos los parámetros de América Latina en niveles de abstención. No, y hay otra cosa. Y tú le estás abriendo el camino para que un partido se perpetúe en el poder. Eso es así. Porque cuando tú no votas y tú no quieres participar, independientemente de la simpatía política de uno, porque los países necesitan equilibrio democrático. Así que funcionan los países. Es bueno Ahora, decir, Juan de Dios, que mientras más alta es la abstención, más beneficia al gobierno. más beneficia al gobierno. Eso es así. Al gobierno que esté, Correcto. para que quede claro en el imaginario de la gente, no es Luis, no es Abinader, no es Hipólito, no es Danilo, no es Juan, no es Pedro, es el gobierno que está, se beneficia de la abstención. Y el país tiene que saber votar también, porque el país no sabe votar. Porque el país está votando, entregándole el poder a un solo partido, y eso está mal. Pero ahí se imponen los recursos, es lo que tú dices. Correcto, se impone. Porque cuando tú tienes un partido que no tiene ningún tipo de consecuencia, que las sanciones son de boca, que encuentran un tipo comprando cédula, comprando votos y te hacen una parafernalia mediática en un medio de comunicación y a los 2 días no hay nadie preso, no hay nadie detenido, entonces tú le estás dando cabida a que los partidos políticos se corrompan y más cuando están en el poder. Correcto, porque yo te aseguro que si la participación llegara a un 70%, posiblemente el Congreso que tenemos hoy electo no iba a ser así. Iba a haber mayor composición de la oposición. Yo te explico. Ahora, el problema de eso es que la República Dominicana no sabe votar. Eso hay que decirlo. Desde el 1966, todas las veces que ha votado el país, ha votado entregando el poder a un solo partido. Duan, yo creo que ahí se imponen los recursos. Sí, pero... Se imponen los recursos, se imponen las relaciones, se impone la intimidación, son sacar y hacer todo tipo de cosas. Porque no el PRM, todos los partidos políticos en algún momento, vamos a suponer, Juan de Dios o Valentín Pérez es un líder local en una provincia, en un municipio, pero tú te diste cuenta como gobierno que en algún momento yo cometí alguna indiscreción o dejé de pagar un impuesto o tengo un caso por ahí o me acosté con una mujer de un amigo, de un hermano. Me presionan. Me presionan y te estoy poniendo los casos más pequeños. Sí. Imagínate tú la presión que recibieron algunos funcionarios del gobierno pasado para que se queden en su casa. Entonces, ante esta situación, el gobierno de alguna forma se impone. Pero quiero estar contigo en un tema distinto, en la misma línea de pensamiento política, pero un poquito distante, porque te he escuchado mucho hablar sobre el método de Hong. Sí. Me gustaría que tú le expliques al país de forma llana qué es el método de Hong, porque tú escuchas hasta los niños hablando del método de Hong y la población no sabe qué es eso, en un 98%. Sí, sí. De cada 100 dominicanos, 98 no saben qué es eso. Primero, explícale de forma breve y digerible a la gente qué es el método de Hong. Y segundo, Juan, ya se ha comenzado a hablar sobre eliminar el método de Hong. ¿Qué opina de eso? Sí, bueno, el método de Hong es un sistema de asignación de escaños, es decir, de asignación de diputados en un proceso electoral. Como los diputados en diferentes regiones o circunscripciones o provincias son más de uno, en este caso, para asignar un escaño hay que proponer un método. Existen diferentes métodos, pero en específico la de aquí, la de la República Dominicana, es el método de Hong. Entonces, se asignan esos diputados por la cantidad de votos que saca el partido o el grupo de partido aliado, no es por la cantidad de votos que saca la persona. Es decir, si usted va por el partido Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo en la provincia de Elías Piña sacó 40,000 votos y tiene 2 candidatos porque en Elías Piña hay 2 diputados. Esos 40,000 votos que saca la Fuerza del Pueblo con su partido aliado y el PRM se queda con 18,000 votos. A pesar de esto, de que en el PRM hay un candidato que sacara, supongamos, 16,000 votos y en la Fuerza del Pueblo hay uno que sacó 10,000 votos. No es el del PRM que sacó 16 que va a salir, sino el de la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo sacó 40,000 votos. Por eso quedó José Horacio fuera. Así es.
Así es, por eso quedó también Pedro Jiménez fuera. Porque hay una mujer, la esposa del ingeniero Ogando, en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, sacó esa señora 1.500 votos y Pedro sacó como 7.000 votos y se quedó fuera. Porque, porque la Fuerza del Pueblo sacó menos cantidad de votos. Así es. Es un tema, Juan. Eso así. Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, propone que se limite el método de Hong. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, y también el senador de San Juan dice que va a someter un proyecto, Félix Bautista, para eliminar el método de Hong. Yo pienso, hay que analizar, no creo que hay que eliminar el método de Hong. Yo lo que creo que hay que hacer un proceso de revisión de las circunscripciones, porque mientras más grandes son las circunscripciones, con menos votos o con menos porcentaje, tú sales como diputado. Ahora, mientras más pequeña sea la circunscripción, entonces tú vas a necesitar mucho más votos. Eso no se ha analizado. Mira, yo estoy planteando una posible solución. Es decir, aquí en el distrito, tú tienes 18 diputados, pero tú tienes 3 circunscripciones. En vez de tener 3 circunscripciones, vamos a proponer una. Entonces, en una sola circunscripción, en este caso, Pedro saliera. Y se eliminan diputados. Con la misma cantidad de diputados, pero tú vas a necesitar menos porcentaje para tú ser diputado. Esos 7.000 votos que sacó Pedro Jiménez, en una circunscripción única de 18 diputados, él fuera diputado. Y hoy no es diputado. Y hoy no es diputado. Ve, es una posible solución. Sí, con candidatos que realmente se fajaron. Correcto. O de lo contrario, otros están planteando el voto único o también circunscripciones únicas por votos uninominales, por mayoría simple. Es decir, que gane quien saque más votos. De manera directa. De manera directa, pero eso, ese me gusta más. Pero eso es peligroso, porque cuando tú pones en una circunscripción un candidato de cada partido, el partido de gobierno tiene más posibilidades de ganar más por mayoría simple. ¿Por qué? Eso es fácil. Tú tienes a Pacheco, tú le formas una circunscripción sola. Él le gana a Tobías Crespo y le gana al mismo Pedro Jiménez. Si tú lo pones solo a él a competir, entonces eso es peligroso. Yo lo que creo que hay que proponer un método que sea a través de circunscripciones únicas, pero que sean con pocos votos para que los diputados salgan. O de lo contrario, puede ser de que si el partido de gobierno obtenga una cantidad determinada de diputados, el partido que tenga alguien que sea el más votado tenga un escaño. Eso también es válido. Por ejemplo, aunque usted sacó 80.000 votos, pues si tú tienes a alguien de un partido que sacó un umbral que se propone, el umbral puede ser un 4 o un 5% para que el partido pequeño tenga la posibilidad de tener un escaño. Eso puede ser también posible. Plantearlo en la ley, que sea el umbral que determina el escaño que deba tener el partido pequeño. Y haya más equidad. Correcto. Juan, finalmente, porque yo contigo puedo durar la tarde entera hablando sobre estos temas político-electorales. ¿Cuáles, entiendes tú, deben ser las principales prioridades de este nuevo cuatrenio del presidente Luis Abinader? Mira, estamos viviendo una época muy avanzada, estamos viviendo la época de la transición energética, de la inteligencia artificial, de la 5G, el Internet de las cosas. Yo pienso que el presidente de la República debe tener el tema medioambiental como prioridad, la transición energética, el tema de la delincuencia, la inseguridad ciudadana, eso debe ser primordial. Obviamente hay que hacer una reforma fiscal, no hay duda que el país merece una reforma fiscal, pero una reforma fiscal progresiva, no regresiva. ¿Qué significa eso? Una reforma fiscal que el que tenga más dinero, el rico, que pague más, pues no ir que subiéndole a la clase media y al pobre, porque si es regresiva, entonces quien va a pagar esa reforma fiscal va a ser la clase media y los pobres, y los ricos no van a pagar impuestos. No, nosotros no queremos eso. Segundo, yo pienso el tema de la educación, hay que hacer hincapié en eso, y obviamente el tema de la creación de empleo. ¿Debería ser el drenaje pluvial una prioridad? Definitivamente. En esos 4 años, el país debe llevar un proyecto al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, para por lo menos que le financie entre un 40 y un 50% el proyecto del drenaje pluvial. Aquí no podemos vivir en la principal ciudad del país, la capital del Nuevo Mundo, que no tenga drenaje pluvial. Pero por Dios, aquí viven más de 4 millones de dominicanos. Entonces no es posible que cuando llueva aquí nadie pueda andar en la calle. Gracias, Juan de Dios Gabriel, joven, diría yo brillante, República Dominicana, maneja los temas locales e internacionales al dedillo. Y por cierto, Juan,
se nos quedaron los temas internacionales. El tema de Irán, el tema de Estados Unidos y el tema de tema la de intervención de Haití, que se encuentra el presidente William Ruto en una visita oficial. Que será ya en otro programa, porque si nos llevamos, pues hacemos el programa completo y faltaría tiempo. Sí, deberíamos hablar del presidente William Ruto. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa, Los Defensores, y vamos a ver la interesantísima sección de don Nelson Gómez en Hablemos de Marketing, que me imagino que le hablará sobre el proceso eleccionario y todo este tema de cómo influyó el tema del marketing en el proceso del domingo pasado. Sigan con nosotros. La Cámara de Diputados continuó con el estudio del proyecto que modifica la ley número 491-06 de aviación civil con el propósito de dotar al país de una legislación moderna. La comisión especial que estudia dicha ley, que preside el diputado Napoleón López Rodríguez, contó con la presencia de Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y José Ernesto Marte Piantini, titular de la Junta de Aviación Civil, quien expresó que la iniciativa lo que persigue es regular la aviación civil en lo que tiene que ver con la seguridad nacional. También participaron Bernarda Franco, directora legal del Instituto Dominicano de la Aviación Civil, Nasir Antonio Yapor, director de la Asociación Dominicana de Aeropuertos, y Francisco Javier Díaz, presidente del Consejo de Capitanes, entre otros. Mientras que en el marco de las visitas guiadas que realiza la institución, Alfredo Pacheco recibió una delegación de ciudadanos quienes vivieron la experiencia de ser diputados por un día. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludos, amables televidentes. Aquí estamos nueva vez con su sección sobre marketing político. Muchas cosas de qué hablar, ¿eh? Muchas cosas después de este tornado electoral. Un tornado o ciclón batatero, podría decir. Bueno, vamos a analizarlo desde el punto de vista del marketing y la política, las dos cosas, porque a veces la gente cree que el mercadeo político es político y no es así. El político analiza el mercadeo político, presupuesto, estrategia política, una serie de factores, sociología, derecho, y el mercadólogo se enfoca más en las estrategias mercadológicas per se. Y le decía en días pasados que el tema de las encuestas preparadas para propaganda, las encuestas hechas en estudio, oficina, son estrategias de comunicación simplemente para condicionar el electorado. Y los resultados que ustedes vieron están muy relacionados con eso. ¿Por qué? Porque como una conducta de ludópata, vamos a decir, de la gente que le gusta jugar, la humanidad en este momento es jugadora. ¿O no hay más bancas que colmado en los barrios y en los campos? Y cuando usted va a Puerto Príncipe, extrema pobreza, son de cada 5 casas una banca. El ser humano en estas sociedades son, a su desarrollada, son jugadores. Y cuando usted le dice a una gente que aunque se lo esté llevando el mismo diablo, como dicen, con una crisis económica y una situación difícil, pero usted le dice que su candidato que él le gusta no va a ganar, no quiere jugar para perder. Y cuando usted le dice que el presidente va a arrollar con un 70%, y aunque se lo esté llevando el mismo demonio, se queda en su casa, porque dice, ya ganaron, siempre se van a quedar. Es una situación que no sé de qué manera las sociedades tendrán que reglamentar ese asunto de que las encuestas sean abiertamente propagandísticas y manipuladas. Al final terminan condicionando a la población, que las mismas se convierten en verdad en los últimos estudios que se hagan y en los mismos resultados electorales. Y ahí tienen los números. ¿Qué tenemos en los números? Un gobierno totalmente ilegítimo. Ilegítimo, pero ellos ganaron con un 57. Ah, pero un 57 de un 48, de un 52, de un 50, es una minoría porque apenas llega el presidente a un 31%. ¿Y por qué ustedes ven a Abinader con el afán de hablar con Leonel y hablar con Abel, hablar con la oposición? Porque lo que viene no es fácil, porque se le acabó el cuento de la pandemia,
se le acabó el cuento de los ladrones y se le acabó el cuento de la guerra de Rusia por allá lejísimo, se le acabó el cuento de que la situación dominicana se debe a factores internacionales. Ahora hay que gobernar con su minoría de un 31%, que fue a votar, muchos de ellos condicionados por los 500 y el picapollo, de manera que, como usted lo resume, quizás voto consciente ahí debió haber estado por un 20%, más ilegítimo que este gobierno, hace mucho que no lo había. ¿Se acuerdan cuando Balaguer lograba esos gobiernos forzados, ilegítimos, y en una ocasión le dio a la Cámara de Diputados al PLD para bajar la presión de la oposición? Pues ya eso se anda comentando por ahí, de que el presidente se va a sentar en la mesa a ver qué puede soltar, porque lo cogió todo. Señores, todos, 144 diputados. Es una mayoría para pasar la ley que quiera. Ahora, eso es bueno, como dice Ofelia Bautista, y es malo. ¿Qué bueno, qué de bueno tiene? Que el gobierno gobernará a su antojo sin que nadie le diga ni levante la mano siquiera. ¿Qué más? Que levante la mano en el Senado y decir, páese de ahí, hombre, o la Cámara de Diputados, se callan, cállense la boca, porque lo tiene todo. Ahora eso tiene una cosa malísima. Cada paso que dé el gobierno, todo lo que venga es responsabilidad única del gobierno del PRM y Luis Abinader. Finalmente, tenemos aquí la historia de David nuevamente, cuando ese muchachito derrota al Goliat, al Estado y a toda la altimaña que usaron contra Omar Fernández, por lo cuanto lo felicitamos y felicitamos a la fuerza del pueblo que pasó de un tercer lugar por allá perdido a ser la primera fuerza con una votación extraordinariamente buena. Señores, seguimos la semana que viene viendo más sobre marketing político con este nuevo escenario. Nos vemos.